del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda. Ese es el arpa de Bécquer, y este es el arpa de Bécquer. La hemos traído de ese rincón donde acumulaba algo de polvo, donde no la utilizaban, donde estaba esperando esas manos que extrajesen de ella notas, musicalidades, armonías, historias, porque al fin y al cabo la música cuenta historias, y es lo que queremos aquí, en este arpa de Bécquer televisivo, muy bien iluminado. Es un rincón no oscuro, es un rincón que además abrimos libros, contamos historias, vivimos en ellas, nos sumergimos en ellas, como los niños que fuimos, lectores impenitentes e impertinentes y lectores abiertos absolutamente a todos, y a eso les invitamos, a compartir las emociones de cuando uno lee, a compartir el entusiasmo lector, a compartir aquello que nos enriquece, aquello que nos forma, aquello que nos hace, a compartir en definitiva esa pasión, esa incluso vocación, me atrevería a decir, que todos tenemos por los libros, por la lectura, por las historias. Es un inmenso placer darles la bienvenida a este rincón, pero este rincón con visos y con ánimo de ir expandiéndolo, de ir haciéndolo cada vez más grande con todos ustedes, una gran comunidad lectora, y por supuesto recibiendo a invitados que nos cuenten por qué leen, cómo empezaron a leer, por qué escriben, por qué cuentan lo que cuentan. En definitiva, que el libro, que la palabra, que los lectores sean los auténticos protagonistas de este programa. Y como estamos debutando, como estamos empezando, qué mejor que traerse otro debutante en las lides literarias para compartir los nervios, para llevarlo un poquito mejor, para darnos tranquilidad unos a otros. Juan Tranche, bienvenido al arpa de Bécquer. Muchas gracias, Óscar, y muchas gracias por invitarme. Has debutado por todo lo alto y por todo lo grande. Vamos a dejar ahora a Bécquer aquí para lucir este libro, Spiculus, publicado por Suma de Letras, tu primera novela, pero una novela que se ve, aparte de gruesa, de bien contada, de una aventura que ahora nos vas a ir desgranando, una novela, como digo, que se ha ido forjando desde el principio. Sí, sí. Se nota que tú eras un entusiasta de las historias de romanos. Eso es. y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo, además me hace una tremenda ilusión porque, como hablábamos antes un poco fuera de micrófonos, ¿no? Mi pasión empieza con Bécquer, mi pasión empieza un poco con esos poemas, esas rimas y leyendas, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues yo creo que me volví un lector nato, y eso hizo que, bueno, pues con los años pues me interesara por el mundo de Roma, y especialmente, que es mi gran pasión, el mundo de los gladiadores. El mundo de los gladiadores, que es el mundo de la aventura, de algún modo, ¿verdad? Sí, sí, el mundo de los gladiadores que conocemos todos y conocemos desde niños por cómics como Asterix Gladiador, una de las aventuras más divertidas de él, conocemos por Espartaco, sobre todo por la película, aunque, como tú me contabas en su día, Espartaco gladiador, digámoslo así, fue lo justo. O sea que en el fondo nunca nos han contado bien la historia de los gladiadores, la de verdad. Efectivamente, al final es verdad que todo el mundo, como tú bien dices, todo el mundo ha oído hablar de gladiadores. Ahora bien, si preguntamos el nombre de gladiadores que existieron de verdad, pues todo el mundo se va a Máximo Décimo Meridio, de la película Gladiator, que no existió, y a Espartaco, como tú bien dices. Pero Espartaco se hizo famoso por liderar una rebelión de esclavos. Exacto. No sabemos, ninguna fuente nos cuenta qué tipo de gladiador era Espartaco. Por tanto, yo me planteé el buscar el que para mí era el mejor gladiador de todos los tiempos. Entonces me encontré con Spiculus, que Spiculus es el gladiador que dispone de más referencias. Y encima además sabemos que era el gladiador favorito del emperador Nerón. Por tanto yo dije, esto es un flechazo. Aquí lo tengo. Porque sé, porque me lo has contado, no crean ustedes que uno adivina las cosas, que Nerón es además tu emperador favorito. Así es. Pero te haría un poco la pregunta trampa, entre comillas. Pues ya lo confieso, con lo cual no hay trampa, pero ¿es tu emperador favorito porque Julio César no fue emperador? Por ejemplo, que es el error en el que caemos siempre, además. Sí, es cierto que yo creo que todo el que se apasiona por Roma en algún momento se tiene que apasionar por Julio César y por todo lo que hizo, ¿no? Y es verdad que el punto de inflexión de lo que es el imperio empieza, en mi opinión, en Julio César. Sin embargo, como tú muy bien has dicho, Julio César no fue emperador, que seguramente una pregunta de trivial que falla mucha gente es ¿quién es el primer emperador de Roma? Julio César. No, el primero fue Augusto, y Nerón es uno de los emperadores que yo creo que ha sido maltratado
por la historia. Es verdad que yo en el libro lo que he querido ha sido narrar al Nerón que nos cuentan las fuentes, pero sí que es cierto que estudios de hoy en día nos demuestran que probablemente emperadores más adelante, por hacer una campaña también un poco de marketing de su reinado, digamos, pues hablaron fatal de Nerón, ¿no? Pero bueno, aún así, con todo, no vamos a decir que fue un angelito, y es Nerón, la verdad es que suscita siempre mucho interés. Son emperadores como Calígula, que probablemente son los emperadores, bajo mi punto de vista, que tienen mucho morbo detrás, y eso nos hace que a día de hoy todavía sigamos hablando de ellos y sigamos interesándonos por esas cosillas que trata sobre todo el imperio de Nerón, ¿no? Todos yo creo que pensamos en Nerón y tenemos en la cabeza una película, igual que nos ocurre con los gladiadores. Tenemos Gladiator de Ridley Scott, tú decías, aunque no existiera ese personaje, pero nos ha quedado Russell Crowe para la historia, como el mejor gladiador, al menos en pantalla, hasta ahora, hasta que hagan adaptación de tu novela, por cierto. Ojalá. Ya tendríamos al mejor gladiador de verdad, confirmado por las fuentes documentales. Pero como decía, la primera imagen que tenemos de Nerón es en Quo Vadis, en la película año 51 de Mervyn LeRoy, Peter Ustinov, y un anacronismo, de nuevo, algo que ha pasado al imaginario colectivo, pero tampoco existió, igual que lo del gladiador. Nerón en el Coliseo, no pudo ser. No, porque además sabemos que Nerón, cuando él construye, digamos, después del incendio, del famoso incendio de Roma, que probablemente es uno de los incendios más famosos de la historia, sabemos que esos terrenos Nerón los utiliza para construir su famoso Domus Aurea o la Domus del Placer. Pero a la muerte de Nerón, digamos que los emperadores lo que intentan es devolver esos terrenos al pueblo. ¿Y cómo? Pues echando abajo, echando por tierra todo lo que Nerón había construido, y precisamente un lago donde él había construido para hacer naumaquias. Las naumaquias son esas, digamos, luchas de barcos, etcétera, etcétera, que imitaban a lo mejor un poco la lucha que podíamos haber visto en otras batallas a lo largo del Imperio Romano. Ahí es donde Vespasiano ordena vaciarlo para construir el Coliseo. Por lo tanto, no son coetáneos, no podemos ver a Nerón en el Coliseo porque no son coetáneos. Sin embargo, por cerrar ese tema y entrar ya de lleno en tu novela, sí que el Coliseo, si no estoy mal informado, debe su nombre a una estatua de Nerón. O sea, el nombre sí se lo debe en parte a Nerón, ¿verdad? Exacto, es decir, Nerón, cuando construye, digamos, toda esta parte de la Domus Aurea, donde va el vestíbulo, que hoy en día es a los pies un poquito de lo que es el templo, subiendo hacia el foro, a mano derecha, lo que era el templo de Venus y Roma, ahí es donde él, digamos, que construye una estatua enorme, colosal, con su imagen. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, años después, cuando ya se inaugura el Coliseum, la estatua la mueven y la ponen más cerca del Coliseum. Evidentemente borran la imagen de Nerón, ¿de acuerdo? Y era una manera de decir, esto es algo curioso, porque se decía al coloso eo, es decir, era la acción de ir al Coliseum a ver, porque realmente no se llamaba el Coliseum, sino se llamaba Anfiteatro de los Césares, no Anfiteatro Flavio, como mucha gente cree, eso es un nombre que luego se puso en la Ilustración, ¿vale? Pero se decía al Coloso Eo, que era la acción de ir al Coliseo, pero ya se quedó como al Coloso Eo, Coliseo. Y la gente quedaba, digamos, pues es como si decimos, Óscar, quedamos a los pies del Coliseo para poder ir a ver las luchas de gladiadores. Pero era la acción realmente, era la acción de ir al anfiteatro a ver los gladiadores. Pero pues se quedó con ese fantástico nombre. ¿Espiculus o Spiculus, como tú has pronunciado? Pues la verdad es que yo no sé si lo estoy pronunciando bien o no. Yo siempre digo Spiculus. Que sabes, esto del latín, ¿verdad? Sí. De que si no hay palabras esdrújulas, pero luego nos hemos acostumbrado a decir sí. Hispalis en vez de Hispalis pues, también. Puede ser que lleve años diciéndolo mal. No importa, sea como sea, el nombre está aquí escrito, que cada uno lo pronuncie como quiera, pero que lean la novela. Importante. ¿Cómo descubriste a este personaje? Pues descubrí, como te dije, siempre con mi gran pasión de los gladiadores, descubrí o estuve buscando quiénes eran las referencias a esos gladiadores que decimos que más tenían, ¿no? Y me sorprendió que el nombre de Spiculus apareciera hasta en 3 ocasiones en lo que son las fuentes escritas y hasta otras 3 ocasiones en restos arqueológicos. Eso no hay ni un solo gladiador que disponga de tantas referencias, porque tenemos que entender que en la época de Roma, en la época de los gladiadores eran considerados infames, es decir, la clase social más baja. Por tanto, nadie quería, digamos, que escribir sobre ellos. De hecho, muchas fuentes nos llegan a través de sus epitafios, que ahí es donde o bien sus compañeros, su familia gladiatoria, o bien su esposa, si la tenía, eran los que decidían hacerle ese último recuerdo, ¿no? Por tanto, tener tantas referencias de Spiculus nos habla del inmenso y grandioso gladiador que tuvo que ser. Y fue, como te digo, fue descubrirlo, ver 3, ver otras, ver que había bastante documentación sobre él, y fue cuando decidí escribir y que mi protagonista, sin duda, iba a ser Spiculus.
pero digamos que lo de ser novelista también estaba siempre ahí llamando, Pues no. junto a los romanos o con los gladiadores, o al menos, tú lo has dicho en ya varias entrevistas, contabas muchas historias de gladiadores a los amigos. Exactamente, O sea, ya eso sí. empezó ahí, tradición oral, que es lo que se lleva Eso es. primero, ¿no? Y luego ya pasamos a la escrita. Eso es, sí que es verdad que yo nunca había escrito absolutamente nada, salvando con 15 años que le escribía cartas de amor a la que hoy en día es mi mujer, todas inspiradas por Becker. Por Becker. O sea, que eso algún día se puede publicar igual. Bueno, ella las tiene, que es algo de bastante curioso. Pero al final es verdad que yo sí que soy el típico que cuando vamos a cualquier sitio con amigos que tiene restos romanos, soy el típico que cojo un poquito la vitola, ¿no? Y empiezo a decir, mira, aquí pasaba esto, porque soy muy apasionado. Yo cuando me pones alguna cosa de Roma, soy un tremendo apasionado. Entonces sí que es verdad que esas historias sí que las contaba de una manera, digamos, pues oral, ¿no? Pero sí que es cierto que, aparte de eso, después de leer muchas novelas, yo también soy un ávido lector, yo decía, jolín, ¿y por qué no es contar un poco mi historia? Ya no es solamente la cuestión de los gladiadores, yo quiero contar una historia de dos amigos que al final acaben enfrentándose en la arena de un anfiteatro. ¡Jua! Yo me imaginaba, como pueden hacer la gente que nos está viendo, imaginarse a su mejor amigo o amiga de cuando somos unos críos, imaginar tener años que después que luchar con él a muerte o con ella en un anfiteatro, y yo decía, wow, bueno, pues vamos a contar cómo y por qué. Y realmente esa es la fuerza del libro. O sea, el tema de los gladiadores yo creo que es un tema un poco más secundario, aunque sí que es cierto que hablemos de ello, los he intentado tratar con el máximo rigor posible, pero realmente yo creo que la fuerza de Spículus es esa historia de los dos amigos, porque todos en algún momento dado nos podemos sentir identificados. Y ahí da igual que sean gladiadores, samuráis, piratas, creo que la historia de por sí de ellos dos es lo suficientemente fuerte. Por cierto, no es spoiler, se cuenta en la primera o segunda página sin saber quiénes son, cierto, es de nombres, pero sí que esos dos gladiadores que se están enfrentando en ese momento en la arena son los mejores amigos de la infancia. Efectivamente. O sea, eso se sabe al principio, luego ya el misterio se irá desvelando el resto. Ahí sí. Pero ese dato está desde el principio. Ese dato está desde el principio porque yo quería ser un poco puñetero. Es decir, yo quería que cuando tú encoger leyeras... el corazón o el estómago o todo junto, ¿no? Sino que cuando tú leyeras el primer capítulo, tú dijeras, o sea, estos dos son amigos y me voy a tener que aguantar o voy a tener que leer 300 páginas para ver por qué ha pasado esto. Entonces sí que es cierto que está un poco hecho a propósito y adrede. Está aquí, en el libro, el auténtico. Eso es. El que te ha inspirado. Eso es. Toda la Ese es el primer, ese que tienes ahí a mano izquierda, ¿no? Digamos que es ese graffiti que se encontró en Pompeya, que es el primer combate de Spículus. Entonces, afortunadamente, gracias a que Pompeya quedó, digamos que sumergida entre no digo afortunadamente, pido disculpas, sino que gracias en teoría a eso, sí que es cierto que se ha conservado o se conservó ese grafito. Se ha entendido lo que quieres decir, que ya que ocurrió aquella tragedia, pero al menos preservó Pompeya tal y como estaba en aquel momento, en el siglo I de nuestra era. Entonces, ese fue el primer combate real de Spículus, y desde ese mismo momento, y además, fíjate, voy a hacer un pelín de spoiler. Vaya, lo haces tú, eres el autor. Lo hago yo. Fíjate que era curioso, porque los romanos eran muy pragmáticos. Es decir, tú ahora mismo, si yo me enfrentara a Rafa Nadal en un campo de tenis, dirías, no merece la pena ir a ver ese partido, me va a ganar, vamos, no voy a tocar ni una bola, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los romanos también actuaban de esa misma manera. Entonces, con los gladiadores, ver un combate de un tiro, como pone ahí, que es un novato, es decir, es alguien que no ha luchado nunca, su primer combate, contra un gladiador que tenía 16 victorias y además es un liberto, es decir, le han dado la espada de la libertad, la famosa Rudis, que eso sí que vemos en Gladiator, ¿vale? Eso era algo muy complicado. Por tanto, debía decir lo buen gladiador que tenía que ser Spículus para que le emparejaran con un gladiador de ese tipo. Y probablemente, seguramente, estoy convencido, esto a base de pensarlo mucho, que tuvo que ser la comidilla durante los alrededores de ese anfiteatro de Nola, que es donde cerca de Pompeya, tuvo que ser la comidilla, es decir, pero ¿cómo van a enfrentarse un gladiador de 16? Esto no puede ser, hombre, aquí debe haber un error, porque era algo que los romanos también eran muy pragmáticos para eso. Por lo tanto, ahí tenemos, con ese pequeño spoiler, lo buen gladiador que tuvo que ser Spículus. Y junto a él encuentras, como decías, el otro gran personaje de la novela y encima tu emperador favorito, Nerón. ¿Cómo resistirse a contar la historia de Nerón? Aunque creamos que nos lo han contado muchas veces, hay tanto todavía por descubrir, ¿no? Hay tanto, y de verdad que hay pasajes de la vida de Nerón. Es cierto que incluso hay mucha gente que se ha sorprendido por algunos de los pasajes, como el de las calles de Roma, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que incluso, no te voy a decir que está metida la censura, pero casi. Es decir, si atenemos a las fuentes, bueno, nos daba para una trilogía, no, para mucho más, ¿vale? Porque la vida de Nerón, según nos cuentan las fuentes, fue una auténtica locura. Y tampoco se podía entender la vida de Nerón sin un personaje que, ya lo hemos hablado, ¿verdad, tú y yo? Que es un personaje que para mí fue un personaje que descubrí realmente escribiendo Nerón y me parece
increíble, porque no se puede entender la vida de Nerón sin este personaje que es su madre, que es Agripina la Menor, que para mí es uno de los personajes sin duda más increíbles de la historia. Digo esto salvando las distancias porque, bueno, es acusada de matar a sus 2 maridos, de ser manipuladora, de única y exclusivamente querer gobernar ella, pero tenemos que pensar lo difícil que debió de ser mujer en la antigua Roma. Y una mujer como Agripina que diga, aquí estoy yo me quito el sombrero, y de verdad que fue un personaje que fue realmente lo bonito de escribir Spículus, fue conocer el personaje de Agripina, que me pareció fantástico y maravilloso. Es un magnífico personaje. Es que tienes una nómina de secundarios bárbaros que te ha dado la historia, sí. Pero que luego tú has sabido armonizar, conjugar y contar, porque sabes que uno de mis favoritos es Séneca. Sí, lo sé. Porque además nos cuentas varias caras de Séneca. Sí. Porque claro, es una vida muy larga y obviamente hay que admirarle como el pensador que fue. Sí. Pero no todo era bonito y no todo era pensar en positivo y no todo era... estoicismo. Exactamente. No todo era aquí me mantengo muy estoico, le doy lecciones al emperador, pero luego en mi sitio, no. Conspiraba. Conspiraba y bastante, es decir, al final es verdad que lo hemos hablado también, ¿verdad? Que es verdad que el personaje de Séneca, yo incluso había momentos cuando estaba escribiendo Spículus que decía, pues quizá me estoy pasando, ¿no? Quizá le estoy poniendo... Pero es cierto que incluso en muchos senadores pensaban incluso denunciar a Séneca porque hacía lo contrario de lo que él... Si tenemos que hoy en día una de las corrientes filosóficas más famosas de la antigüedad es el estoicismo, ¿no? Y el estoicismo, que quizás su gran precursor fue Séneca. Sin embargo, Séneca, al final de su, ya digamos que su medio reinado junto con Nerón, era multimillonario. O sea, por tanto, no abogaba mucho por lo que estaba diciendo. Entonces sí que... Haz lo que te diga, pero no lo que yo haga, que decían nuestros padres. Exactamente, y de hecho me parece recordar que se estuvo a punto de ser, digamos que, denunciado por el Senado precisamente por esto mismo. Entonces sí que quería poner un poco de que el poder al final, lo vemos en la antigüedad, lo vemos hoy en día, el poder nos corrompe. Incluso personajes como Séneca nos podían llegar a corromper. Pues sí que ponemos una versión de Séneca un poquito complicada. Pones al lector en la arena. Tu novela es muy sensorial. Tu novela huele, tu novela hiede, porque Roma en aquella época también hedía, incluso igual más que fragancias, lo que había era por desgracia tufos y olores. Sentimos la sangre, masticamos el polvo. Has conseguido que nos sintamos gladiadores. Pues muchas gracias. Sí que es cierto que yo era una de las cosas que tenía muy claro desde el principio, y casi lo podemos ver en el capítulo 1, el qué veo, qué oigo y qué huelo, ¿no? Y no es un aroma, realmente es importante además, yo creo, para llevarte y trasladarte a esa Pompeya, ¿no?, que vamos a ver por las calles, a esa Roma, y sobre todo a ese miedo de cuando te tienes que enfrentar con una persona. Y aquí hago un pequeño paréntesis, solamente el 10% de los gladiadores, según sus epitafios, sabemos que morían, pero el miedo estaba ahí, un mal golpe, entonces eso sí que es verdad que yo quería reflejarlo desde el principio. Para eso, gracias a una asociación a la que pertenezco, que es Caetra, en Lugo, pude tener la ocasión de ir a ver cómo luchaban gladiadores que hoy en día hacen divulgación, etcétera, etcétera, y yo quería llevar eso mismo que veía al libro. Entonces yo intentaba que durante unos minutos sintieras que tú estabas luchando. Entonces era mi reto es que tú te sientas en un momento dado gladiador y que sientas ese miedo junto a los personajes. Esa era lo que tenía Óscar constantemente en la cabeza. No sé si lo he conseguido o no, mucha gente me dice que sí, afortunadamente, porque era mi objetivo. Mi objetivo es que te sintieras en un momento lo que podía sentir un gladiador hace 2000 años. Y además tienes ese, como me gusta a mí comentar, ese aire, decía en la presentación, de la infancia y de la juventud, ¿no? de aquellas historias, fuera a través del cine, de las series de televisión. Sí. Yo que soy un poco más mayor que tú, aunque no la entendía, pero yo, Claudio, me fascinaba. Claro. Ya tenía algo, ¿no?, que decías, estos personajes, este modo de contar la historia tan vívida, tan directa, como la contaba Robert Graves y como la captó la BBC magníficamente, y tienes ese aire, ese placer por contar, por vivir. Sí. Por hacerlo creíble y por hacerlo actual. Sí, además que yo también, aunque sea un poquito más joven, más o menos andamos ahí, pero sí que es cierto que yo también me he criado con estas series que tanto me han influenciado. Claro. Y quería plasmar un poco, y además que es curioso, ¿verdad? Porque fíjate los romanos lo que les costó invadir Britania, y sin embargo los ingleses son los que mejor, quitando a Máximo, quitando a Russell Crowe, son los que mejor representan y los que mejor interpretan a los romanos, ¿verdad? Entonces es verdad que yo me los imaginaba tal y como los vemos en las series.
Quitando Espartaco. Espartaco es verdad que la mantengo, si me permitís. Yo sé que hay mucha gente que es muy famosa de la serie de Espartaco, que es muy adepta, pero para mí mucha gente me dice, bueno, te habrás basado mucho en ese Espartaco, en esa serie. No he visto más de 2 capítulos, porque me parece que lo que nos cuentan no es como sucedió. Y además siempre digo lo mismo, si lo podemos ver en Spículus, la historia es lo suficientemente dramática a veces como para alterarla tanto. Podemos ponernos, evidentemente la novela sirve para eso, para tomarte licencias que de otra manera no puedes permitirte, por ejemplo, en un ensayo, ¿no? Pero realmente dices, jolín, si es que la vida de Nerón es que es lo suficiente dramática. Lo que ocurre es que tú lo has equilibrado muy bien, porque se lee como novela, es novela, se vive como novela, sabemos que has tenido que rellenar muchos huecos, claro. Pero como decías, la historia con mayúsculas te la ha puesto en bandeja. Exactamente, eso es lo que hice. Yo realmente lo que hice fue coger esa línea temporal de Nerón, esos acontecimientos que pasaron también en Pompeya, y con eso coger a sus 2 personajes, a Lucio y a Roned, que son los 2 amigos, y ellos iban a ser un poco los que nos iban a contar toda esta historia, ¿no? Y al final un poco que tú, pues al final es inevitable, te encariñes con alguno de ellos y quieras saber un poco en todo momento qué es lo que les va a pasar. Permítanme que antes de la despedida y del nuevo agradecimiento a Juan Tranche les cuente que el Arpa de Bécquer también, y sobre todo, como decimos, va a ser una biblioteca. Queremos que sea un gran escaparate literario, entonces, como ven, tenemos muchos libros sobre la mesa. No quería pasar la oportunidad y la ocasión de decirles que esta distopía, que es también un thriller, que es un thriller magnífico y que tiene por debajo algo de distopía y mucho de real, de Maite Errechotorena, La mensajera del bosque, publicado por Planeta, otra de esas lecturas absorbentes, y que, si les parece muy intenso, claro, entre Spículus, gladiadores, ahora les digo, una distopía, un thriller, la naturaleza diciéndonos a la cara, cuidadito conmigo, por eso les digo que hay mucho de verdad en esta estupendísima novela, pues les voy a recomendar un libro más amable también, aunque habla de familias, habla de sentimientos, habla de sensaciones, entonces todo está ahí siempre muy mezclado, pero la verdad es que Amara, su autora Amara Castro Cid, en Con esto y un bizcocho, consigue hacerlo de un modo muy cercano, de un modo muy familiar, en toda la acepción de la palabra, no solo porque se centre en un núcleo familiar, sino porque reconocemos esos sentimientos, reconocemos esas pérdidas, esas carencias, y sobre todo reconocemos esa necesidad de afectos. Y cuando alguien nos expresa de verdad, cuando alguien te los devuelve y alguien te los enriquece, qué maravilla. Y esta novela que ha publicado Maeva puede ser también un buenísimo acompañamiento para esas horas en las que uno se va a su rincón, se quiere olvidar de todo. Tiene buena luz, no como el Arpa de Bécquer, porque el arpa del verso, me refiero, de la rima, nosotros que siempre buena luz para leer bien, y más los que tenemos miopía, que si no tenemos luz cerca, Juan, no leemos nada. Exactamente igual que yo. Claro, así que hay que coger porque hay tiempo para todo. Claro, también en tu novela, que es otra cosa magnífica, cómo mides los tiempos. Hay mucha lucha, hay mucha acción, hay un incendio en Roma, los últimos días de Pompeya, pero también hay momentos de calma y tranquilidad, donde los personajes hablan entre ellos. Sí, además, yo creo que también una cosa importante es que realmente siempre hablamos de gladiadores, porque obviamente están ahí, pero quizás sea el telón de fondo. Es decir, intentamos que no sea solo gladiadores. Es decir, yo animo a que cualquier persona a la que no le gusten los gladiadores, estoy convencido que la novela también le puede gustar, por ese trama que existe entre los 2 personajes, entre los 2 amigos, que es un poco, pues una historia, es un thriller ambientado en la época romana, pero sí que es cierto, con ese telón de fondo de gladiadores. Me consta que Suma de Letras ha hecho un gran fichaje, porque no se va a quedar Juan Tranche en autor de una única novela. Ya está trabajando en cosas. Sí, bueno, la idea es continuar. Una vez que te pica esto de la escritura, además que, fíjate, que la novela llevará 1 mes y medio y ya hemos sacado la 2ª edición, por tanto quiere decir que está funcionando bien, y mi idea es continuar con gladiadoras, que es otro de los temas que casi no se han explorado a lo largo de la historia. ¿Vendrás a hacer sonar el Arpa de Bécquer con las gladiadoras? Si tú me invitas, yo estoy más que encantado de venir. Muchísimas gracias, a ti, Juan, Óscar, por tu visita, por tu novela. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Ya saben que aquí van a tener esta biblioteca abierta para lo que ustedes quieran, para lo que ustedes busquen, para lo que deseen, para que el arpa siempre suene y nos siga enriqueciendo. Hasta el próximo programa.